Buen día para todos. Hoy vamos a hablar del cemento asfáltico, de los ensayos de caracterización del material y de la importancia que tiene el material dentro de la mezcla asfáltica. Habíamos tratado en temas anteriores de manera tangencial el origen de este tipo de material. El cemento asfáltico es un material de color oscuro que le da al concreto asfáltico las propiedades ligantes y aglutinantes. Está compuesto por una serie compleja de elementos y compuestos carbonatados, ¿sí?, solubles todos en disulfuro de carbono. A temperatura ambiente es un material semisólido, ¿sí? Y el material presenta diferentes usos en las obras civiles. Veamos cómo es la incidencia del material asfáltico dentro de las mezclas y cómo se caracterizan, cuáles son sus ensayos y cuáles son las márgenes de tolerancia que se tienen dentro de la producción de las mezclas asfálticas. Bueno, cabe resaltar que la composición físico-química de la corteza terrestre es variable, dependiendo de las condiciones ambientales, de la composición del mismo suelo. Se van generando condiciones diferentes en los diferentes lugares donde se puede encontrar los crudos. Pero básicamente el crudo se encuentra en lo que se llama las cuencas sedimentarias, ¿sí? Las cuencas sedimentarias que están alrededor de los ríos, de los valles, en los cuales en tiempo geológico se han ido depositando los materiales, los suelos, y a través del tiempo se ha ido generando el proceso de conformación de los crudos. Nosotros podemos clasificar los crudos de tres formas, de acuerdo a la densidad, como hablamos anteriormente, a la densidad que se cuantifica a través de los grados API, a través de la cual podemos encontrar crudos pesados, crudos livianos y crudos medios. De acuerdo al contenido de betún, podemos encontrar también unos tipos de crudos o de petróleos, y de acuerdo a la composición química de los mismos. Como se observa en la tabla, en la gráfica, podemos determinar aquí cada uno de los tipos de composición de los crudos que se encuentran en la naturaleza. Bueno, cabe resaltar que la composición físico-química de la corteza terrestre es variable, dependiendo de las condiciones ambientales, de la composición del mismo suelo. Se van generando condiciones diferentes en los diferentes lugares donde se puede encontrar los crudos. Pero básicamente el crudo se encuentra en lo que se llama las cuencas sedimentarias, ¿sí? Las cuencas sedimentarias que están alrededor de los ríos, de los valles, en los cuales en tiempo geológico se han ido depositando los materiales, los suelos, y a través del tiempo se ha ido generando el proceso de conformación de los crudos. Nosotros podemos clasificar los crudos de tres formas, de acuerdo a la densidad, como hablamos anteriormente, a la densidad que se cuantifica a través de los grados API, a través de la cual podemos encontrar crudos pesados, crudos livianos y crudos medios. De acuerdo al contenido de betún, podemos encontrar también unos tipos de crudos o de petróleos, y de acuerdo a la composición química de los mismos. Como se observa en la tabla, en la gráfica, podemos determinar aquí cada uno de los tipos de composición de los crudos que se encuentran en la naturaleza.
Para el estudio del cemento asfáltico como tal, se emplean modelos. El modelo más utilizado es el modelo de Pfeiffer. El modelo de Pfeiffer lo que nos establece es una mezcla de aceites en la cual flotan unos asfaltenos, ¿sí?, dentro de unas islas de resinas. Este sistema coloidal puede ser de dos tipos, ¿sí? El sistema coloidal Sol, que le llaman, o un sistema coloidal Gel. En el primero de ellos existe un equilibrio entre la composición y las fases dispersas de esta composición. En el sistema tipo Gel existe una unión entre las micelas, o sea, una composición física y una rigidez del sistema coloidal. Como nosotros vemos ahí en ese modelo, existe un núcleo central, ¿sí?, que está compuesto por asfaltenos. Estos asfaltenos tienen el mayor peso molecular dentro de toda la masa, seguidos o rodeados por unos asfaltenos, por unas resinas, perdón, y luego de ello flotando todo este sistema dentro de unos aceites. En el proceso de envejecimiento o de uso de los asfaltos, luego de ser mezclados con los agregados, con el tiempo los aceites y las resinas que tienen menor peso molecular van perdiendo su naturaleza y se van convirtiendo en una especie de asfaltenos, ¿sí?, en materiales menos reactivos, hasta el punto de perder completamente su capacidad, su elasticidad y su capacidad de conformar esa masa que cubre los agregados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce? Después de varios años de que se ha instalado el concreto asfáltico y por envejecimiento, la materia menos densa, los hidrocarburos lineales van perdiendo su naturaleza, van perdiendo sus solventes, se van evaporando y van quedando elementos mucho más duros, más cristalinos, que con el tiempo se generan las fisuras. Entonces, cuando uno ve un asfalto envejecido, tiende a haber unas pequeñas fisuras, unas fisuras generalizadas y una pérdida de elasticidad del material, se va endureciendo. Esa es la característica fundamental cuando uno ve que el asfalto está perdiendo su capacidad después del paso del tiempo. Una de las primeras caracterizaciones de los cementos asfálticos es su caracterización química. Esa caracterización se desarrolla en las refinerías, donde va a salir el producto como elemento básico para la construcción de carreteras, específicamente hablando del cemento asfáltico. Ellos hacen sus caracterizaciones de acuerdo a determinados procedimientos de ensayo. Básicamente estos procedimientos de ensayo son fraccionamiento por precipitación, fraccionamiento por destilación, separación cromatográfica, análisis químico y análisis por pesos moleculares. El primero de ellos, el fraccionamiento por precipitación química, lo que someten al cemento asfáltico es a una dilución por N-heptano. Habíamos mencionado que dentro de las características de la química del asfalto es su disolución con el N-heptano. Entonces, al realizarse la precipitación del cemento asfáltico, ¿sí?, se obtiene un porcentaje de asfaltenos y una solución, ¿sí? A partir de esto encontramos dentro del cemento asfáltico las 4 composiciones químicas básicas, a partir de la composición química tipo Sol o Gel. Encontramos lo que son los asfaltenos, ¿no?, las bases nitrogenadas,
las acidafinas 1, acidafinas 2 y las parafinas, que son los elementos menos reactivos dentro de la masa del cemento asfáltico. Ahora bien, ¿cómo nosotros, ya teniendo el cemento asfáltico en el laboratorio, cómo nosotros lo caracterizamos? Nosotros, ¿qué buscamos del cemento asfáltico en el laboratorio para hacer las mezclas? En el laboratorio uno determina lo que son ensayos para medir la consistencia del asfalto, para medir la durabilidad del asfalto, para medir la pureza del asfalto, ensayos de seguridad, y eventualmente se realizan otros ensayos. Dentro de los ensayos de resistencia están los ensayos de viscosidad. Como todos sabemos, es un material termoplástico que cambia su naturaleza con el incremento de la temperatura, y de hecho la resistencia al corte cambia igualmente con este valor. Entonces nosotros tenemos una gama de ensayos de viscosidad, teniendo en cuenta que para cada temperatura, para cada servicio, existe un rango de temperatura. Una temperatura es una temperatura, por ejemplo, la temperatura de servicio máxima, se someten el material a ensayos hasta de 60 grados centígrados, que es más o menos la temperatura crítica a la cual se puede llegar en el servicio de los pavimentos. Ya cuando se está haciendo las mezclas en la planta, pues las temperaturas superan los 100 grados. Ahí se realiza otro tipo de viscosidad para medir las características mecánicas de los cementos asfálticos. Entonces se hacen viscosidades a 135 grados centígrados para mirar cómo es el comportamiento del cemento asfáltico en el proceso de la planta. Otros ensayos y otras temperaturas más extremas se realizan por cuestiones de seguridad de la planta, para saber en qué momento el cemento asfáltico, ¿sí?, puede cambiar de naturaleza, se evapora a la parte menos densa y puede generar un incendio. Entonces, en este caso se usan, por ejemplo, ensayos a temperaturas mucho más elevadas. Por ejemplo, la viscosidad cinemática a 275 grados centígrados. Se utiliza la copa Cleveland para conocer cuál es la temperatura a la cual el asfalto se incendia. Y ya estos son asfaltos ensayos para la seguridad de la planta. Otros tipos de ensayos empleados en el proceso de seguimiento, de control de calidad de los cementos asfálticos son el ensayo de penetración, el ensayo de punto de ablandamiento de anillo y bola, ¿sí? Bueno, un ensayo especial que está aquí esquematizado es el ensayo de penetración, que nos determina a una determinada temperatura cuál es el grado de penetración del asfalto, ¿sí? En otros ensayos que, como mencionábamos inicialmente, son ensayos de durabilidad, encontramos el ductilómetro, que nos determina el ensayo de ductibilidad de los asfaltos. Y hay un ensayo ya más especializado para conocer cómo va a envejecer el asfalto, cómo se envejece el asfalto. Pues sencillamente el asfalto se envejece cuando se van perdiendo los solventes. Entonces, ¿qué se mediría en un asfalto cuando se está perdiendo un solvente? Pues la cantidad de masa que se pierde en el asfalto después de sobrecalentarlo. Y efectivamente hay un ensayo que se llama el ensayo de película delgada, TFO, y con él se determina la pérdida de masa del asfalto después de haber sometido a una temperatura determinada. Existen ensayos de pureza, existen ensayos de seguridad, y otros ensayos son, por ejemplo, el ensayo de pesos específicos, el ensayo de fragilidad. El ensayo de fragilidad, que nos determina
El ensayo de fragilidad nos determina cómo se comporta el asfalto a temperaturas menores a los 0 grados centígrados, a los menos 4 grados centígrados, a los de menos 10 grados centígrados, y esto especialmente se utiliza en zonas donde los climas son extremos, son muy bajos las temperaturas. Bueno, como podemos ver, dentro de la caracterización, la medición de la susceptibilidad térmica del cemento asfáltico es fundamental para los diseños de las mezclas. El índice de penetración, de penetración de Pfeiffer es una relación, como vemos aquí en la gráfica, entre viscosidades medidas en poises con temperaturas medidas en grados Fahrenheit. Esto nos da un indicativo de la tipología de asfalto, ¿sí? Dentro de las tipologías de asfalto podemos encontrar, de acuerdo a la composición química, a la cantidad de resinas que tenga el concreto asfáltico, que evidentemente dependen del origen del crudo del petróleo. Podemos encontrar cementos asfálticos newtonianos, intermedios, no newtonianos, ¿sí? Los asfaltos, los cementos asfálticos pueden ser, si son newtonianos, tienen una alta susceptibilidad térmica, o sea, no, son indeseables para climas como el de Bogotá. Una susceptibilidad térmica intermedia, y los no newtonianos tienen una baja susceptibilidad térmica. Los cementos asfálticos no newtonianos de baja susceptibilidad térmica tienen una naturaleza tipo gel, y los de alta susceptibilidad térmica tienen una naturaleza coloidal tipo sol. Los grados de deformación dentro de los de baja susceptibilidad térmica, el grado de deformación tiende a ser más alto, y los de alta susceptibilidad térmica, el grado de deformación tiende a ser más bajo. Entonces, en conclusión, se buscaría un grado de susceptibilidad térmica moderado para tener un grado de deformación elástica intermedio. Más o menos es la filosofía dentro de los diseños que se entregan por la planta. Nos encontramos con el nomograma de Húquelo, que nos determina las características del cemento asfáltico utilizado en los diseños. Ahí en la gráfica podemos ver que en la parte superior encontramos la penetración del asfalto a 0.1 milímetro, ¿sí? Bueno, está el grado de fragilidad FRAS, está un punto de referencia que es el punto de índice de penetración, y está en la coordenada horizontal las temperaturas en grados centígrados y las viscosidades en poises. Ahí vemos la gráfica de Húquelo, muy conocida para determinar estos grados de cambio de viscosidad con la temperatura del asfalto. Nosotros que examinamos en el cemento asfáltico cuando estamos caracterizándolo, las propiedades, bueno, ya vimos propiedades físicas, propiedades químicas y las propiedades reológicas en servicio del asfalto. ¿Qué es la reología? La reología es la rama de la mecánica que estudia el comportamiento de la materia a través del tiempo y con la aplicación continua de cargas. ¿Y qué hacemos con ello? Establecer cómo es la propiedad del flujo y la deformación, como la que habíamos mencionado, la viscosidad, ductilidad, fragilidad, para establecer cómo es el comportamiento del asfalto. Y de acuerdo no solamente a la reología, sino a la composición química, podemos clasificar los asfaltos. Aquí en estos registros fotográficos podemos ver algunos aspectos de la tipología de ensayos de caracterización de los materiales. Nosotros que buscamos con
con todos estos ensayos, a dónde se aplican, cómo se transforman en la teoría que fundamenta el diseño de las mezclas. Hay varios tipos de diseño de mezcla. El que más utilizamos nosotros es el diseño Marshall, en el cual nosotros caracterizamos los materiales y determinamos a partir de la susceptibilidad térmica del asfalto cuál es el crudo que vamos a utilizar de acuerdo a los valores de temperatura de la zona. ¿Qué quiere decir la susceptibilidad? Cómo se comporta el cemento asfáltico a determinadas temperaturas o a determinados rangos de temperatura. Por ejemplo, la costa, un rango de temperatura entre 25 y 32 grados, son 7 grados. Entonces, ¿cuál es la susceptibilidad térmica del asfalto a esta temperatura? ¿Qué tipo de asfalto debe utilizar allí? Por ejemplo, Medellín, Antioquia, temperaturas entre 15 y 22 grados, 23 grados. Es una susceptibilidad térmica diferente, es un rango de temperaturas diferentes. Entonces el objetivo es emplear un tipo de asfalto diferente. Bogotá. Tenemos rangos de temperatura que pueden ir de los 2, 3 grados a los 22 grados. Ya el rango de temperatura es mucho más grande. Ya son 20 grados de rango. Entonces la susceptibilidad térmica es una medida crítica porque el rango de temperatura en la que nosotros vamos a trabajar es bastante grande. Entonces se espera que el cemento asfáltico tenga una baja susceptibilidad térmica y que a diferentes temperaturas funcione de la misma manera. Ese es más o menos el concepto de lo que es el grado de susceptibilidad térmica. Entonces, a partir de ello se hacen unas gráficas, que es la gráfica de temperatura versus rigidez, y se generan varios tipos de curvas. Ahí en la gráfica se observa que la curva A es un asfalto con una susceptibilidad térmica baja, B una susceptibilidad térmica media y C una susceptibilidad térmica alta, como es el caso de la ciudad de Bogotá. ¿En qué momento uno hace el control de ello? Todo eso se hace control a través, pues, de los procesos de viscosidad. Hay una gráfica, ¿sí?, que es la gráfica empleada para los procesos de compactación de los concretos asfálticos, en el cual está en la temperatura versus la viscosidad, y con ellos encontramos el rango de instalación y de compactación de las mezclas asfálticas en el sitio. Ahí nos dan la temperatura de mezcla y compactación, que es una parte importante del diseño de las mezclas de los concretos asfálticos. Bien, básicamente, como vemos, existe una gran gama de pruebas y ensayos a los que se somete el crudo y a los que se someten los cementos asfálticos, a fin de conocer cuáles son sus propiedades y cuál es la calidad de ellos. ¿Qué pasa con los malos procesos de construcción o los inadecuados procesos de construcción o de mezcla? Provocan dentro de los cementos asfálticos efectos inadecuados. El exceso de calentamiento de los materiales en contacto con el asfalto, pues simplemente provocan la evaporación de los solventes del asfalto, y con ello el cambio de composición química y el envejecimiento del mismo. Solamente en el proceso de la mezcla en la planta, en el proceso de construcción, pues de alguna forma también existe proceso de envejecimiento, pues por oxidación, pero es en menor cantidad. En el contrato hemos nosotros visto unas mezclas con polvo de caucho. ¿Qué se le mide al asfalto para que tenga una mayor duración? ¿No? Para que tenga una mayor resistencia y cuando está asociada con los agregados.
se le mide la capacidad de adherencia. La capacidad de adherencia es fundamental dentro del desarrollo de la evolución del cemento asfáltico en el tiempo. Cuando nosotros agregamos el polvo de caucho y no le agregamos los, las adiciones especiales que se necesitan, pues simplemente por la polaridad del polvo de caucho, de las partículas de caucho, se pierde esa adherencia y se pierde la resistencia. La resistencia entre los agregados y el cemento asfáltico se pierde, se aíslan por su naturaleza polar. Una de las propiedades más importantes dentro del cemento asfáltico para que se genere esa resistencia son las propiedades químicas que están dadas por la naturaleza química de los compuestos. Si tengo un compuesto con la misma polaridad del asfalto, pues simplemente no va a haber adherencia y se van a empezar a generar desprendimientos. Eso nos pasa cuando generamos mezclas inadecuadas con adiciones como las del polvo de caucho. Por eso se nos van a estar levantando en algunos sitios las partículas, debido a que no existe adherencia entre el cemento asfáltico y los agregados, porque aquí en este caso el caucho pasaría a ser un agregado dentro de la composición de los concretos asfálticos. Como vemos, son muchas las características que se pueden medir cuando estamos haciendo el estudio de los cementos asfálticos. Simplemente a nosotros nos llega de la planta con unos ensayos para el control, unos ensayos mínimos de control de calidad. Hay algunos ensayos que se realizan en la planta a partir de las características químicas que nos pasa el proveedor. El proveedor es Ecopetrol. Ellos hacen sus caracterizaciones físico-químicas, ellos hacen una serie de ensayos de control y nos entregan en planta para la elaboración de las mezclas cómo es el asfalto y cómo se debe tratar. Ya después de hecha la mezcla, ya en la obra debemos medir otro tipo de ensayos ya de control para determinar no las cualidades de la mezcla como tal, sino para chequear que lo que se está haciendo en la obra es muy similar a lo que se ha hecho en el laboratorio en los procesos de diseño de las mezclas asfálticas. Espero que con esto pues les haya dado un abrebocas, una introducción a los ensayos realizados sobre los cementos asfálticos empleados para las mezclas de concreto asfáltico. Muchas gracias.